Una ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. El patrimonio mundial es el conjunto de bienes naturales y culturales que hemos heredado de nuestros pasados y nos permite entender y conocer la historia, las costumbres y la forma de entender el mundo hasta el momento actual. Es la base sobre la cual la humanidad ha construido su memoria colectiva y su identidad. Es lo que nos hace identificarnos con la cultura, con la lengua y con la forma de vivir concreta que llevamos. El patrimonio mundial es el legado que recibimos del pasado, que vamos a vivir en el presente y que vamos a transmitir a las generaciones futuras. La preservación del patrimonio mundial es una necesidad vital para todos los pueblos y nuestra responsabilidad es protegerlo y transmitirlo en el mejor estado posible que podamos a nuestros hijos e hijas para que puedan disfrutar de él y comprender su pasado. El patrimonio se divide en dos, tangible e intangible. El patrimonio tangible es la gran expresión cultural en grandes realizaciones materiales y este a su vez se clasifica en dos, que es mueble e inmueble. El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folclórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia y el arte, y también para la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, los libros manuscritos, los documentos, los artefactos históricos. El patrimonio intangible está construido por aquella parte invisible que reside del espíritu mismo de las culturas, es decir, es como lo que las personas sienten sobre su nación, o sea, sobre lo que es parte de ellos, de su cultura y todo esto. Entonces, la noción del patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, caracterizan a una sociedad o a un grupo en específico. Esto es lo que podemos ver como el patrimonio, pero que no tiene una forma. El Estado debe identificar los bienes situados en su territorio que formen parte de su patrimonio cultural. Los derechos culturales carecen de elaboración a diferencia de los otros derechos humanos, pues se han considerado todo un lujo. Los derechos culturales, según Meyerbeer, pueden ser definidos como los derechos de una persona, sola o en común, a elegir y expresar su identidad, a acceder a las referencias culturales y a los recursos necesarios en el proceso de su identificación. El derecho está relacionado con acciones del Estado en el ámbito social, político y cultural. Los Estados-naciones actualmente tratan de aplicar la integración cultural donde se permite la coexistencia armónica entre diferentes culturas situadas en igualdad, que se conocen, se aceptan y conviven entre sí. Los daños a los bienes culturales constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad. La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972 concibe que el patrimonio cultural son los monumentos, conjuntos y lugares, y el patrimonio natural son las formaciones físicas y biológicas, las geológicas y algunas zonas naturales. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 concibe del patrimonio inmaterial cualquier uso, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas que las comunidades o individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural. El Comité Intergubernamental para la Promoción de la Restitución de Bienes Culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilegal considera como patrimonio cultural a los objetos de artes plásticas, paleontológicas y arqueológicas, a los documentos históricos y etnográficos y especímenes de zoología, botánica y mineralogía. Los organismos internacionales se dividen en tres: gubernamentales, internacionales y nacionales, enfocados en la cultura y en la protección de los patrimonios culturales.
Unos ejemplos nacionales, por ejemplo, podrían ser Semarnat o Conagua, pero una internacional que es muy importante es UNESCO, que su propósito es contribuir a la paz y a la seguridad y estrechar mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones y tiene como objetivo la conservación de patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o científico y la cooperación intelectual. La cultura está relacionada con la política en dos registros, en lo estético y en lo antropológico. En lo estético es un indicador de las diferencias y similitudes dentro de un grupo y el estatus que estos mantienen. En lo antropológico toma la cultura como un indicador de la manera en que vivimos en el sentido de lugar y de pertenencia, que nos vuelve humanos, tales como la lengua, la religión, las costumbres y tiempo y espacio. ¿Sabías que México es el sexto país en el mundo con más sitios designados con Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. Antigua ciudad fortificada de Campeche. Centro Histórico de Puebla. Ciudad prehispánica de Chichén Itzá. Centro Histórico de Guanajuato y asentamientos mineros adyacentes. Centro Histórico de Zacatecas. Centro histórico de Oaxaca y sitio arqueológico de Monte Albán. Centro Histórico de Morelia. Antigua ciudad maya de Calakmul en Campeche. Acueducto del Padre Tembleque en el Estado de México. Ciudad prehispánica de Tajín en Veracruz.